Hoy quiero hablar sobre cómo los colonizados se representaban a sí mismos en el periodo colonial a través de una obra muy emblemática de la cultura visual del siglo XVIII, que es el retrato de Sebastiana Inés Josefa de San Agustín, que es un cuadro que pertenece al género del retrato de corte, que es un tipo de pintura que tenía una función muy clara, que era presentar en sociedad a las personas más destacadas de la élite y era en esencia una forma de autorrepresentación pública. El retrato de corte se distingue por algunos elementos muy específicos. El primero es la cortina levantada en una de sus esquinas, símbolo de esa presentación ante el mundo. Y el segundo es la cartela, que es ese letrero en el que se inscriben el nombre, la condición de calidad personal y la edad del retratado. Y a eso se suman además los detalles que, aunque parecen anecdóticos, son en realidad claves para entender la identidad de quien aparece en el cuadro. En el caso de Sebastiana vemos a una joven de 16 años y vemos que su ropa está adornada con muchísimas joyas, con muchísimas perlas, lo que sugiere una muy buena posición económica. Y vemos que su fisionomía igual mantiene rasgos ligados a las comunidades indígenas. Esto indica cómo este género del retrato de corte, que antes era reservado como a la nobleza europea, se fue expandiendo hasta América. Un detalle particularmente interesante es el abanico que ella sostiene con la mano izquierda. Este objeto era un símbolo de estatus porque en el siglo XVIII el abanico formaba parte del lenguaje visual de la elegancia. En el retrato Sebastiana lo sostiene cerrado, lo que en la época indicaba que la mujer estaba casada. Así el cuadro no solo muestra como su apariencia, sino que también declara su estado civil y su lugar dentro de la jerarquía social. La cartela pues también nos da como más información acerca de ella, ¿no? En ella se lee retrato de Sebastiana Inés Josefa de San Agustín y sus múltiples nombres no son casuales. Incluyen los de sus antepasadas femeninas, lo que sugiere una línea familiar prestigiosa. Luego se aclara que es hija legítima de don Mateo Alejandro Martínez y de doña Tomasa de Dios. Y esto en el contexto colonial, la palabra legítima tenía un peso muy grande porque no solo indicaba haber nacido dentro del matrimonio, sino que también haber sido reconocida por el padre. Esa legitimidad no era solo un asunto familiar, sino que también social. Determinaba el acceso al honor, que era el conjunto de privilegios asociados a la blancura, la pertenencia a la élite, al reconocimiento público, ¿no? No ser reconocido por el padre equivalía a quedar fuera de ese sistema de privilegios y por tanto condenado a la marginalidad y a la pobreza. En este retrato se refleja una de las grandes preocupaciones del mundo barroco, que es la necesidad de controlar la propia imagen para así controlar la forma en que los demás nos perciben. El retrato no es solo como una forma de representación física, sino una estrategia visual para construir identidad, legitimidad y prestigio en una sociedad profundamente jerarquizada. Para finales del siglo XVIII, el mestizaje ha llegado a tal punto que es muy difícil saber cuál es la locación racial que pertenece una u otra persona. Se crean nomenclaturas como el mulato, que es la mezcla entre el negro y el blanco, el mulato cuarterón, que es el mulato que se ha blanqueado por más de 4 generaciones, el indio cuarterón, que también es el indio que se ha blanqueado por 4 generaciones, o del mismo modo a la inversa, que sería el torno atrás. Para este siglo, el género pictórico llamado pinturas de casta se volvió muy famoso. Pretendía hacer una catalogación de todas las mezclas posibles a las que da lugar el intercambio entre blancos, negros e indios. Este género con el tiempo se va a ir transformando, pasando de la catalogación a una representación más precisa de los resultados específicos de una combinación racial. Todas estas pinturas creando una fantasía de cómo viven las castas, que visten, que usan, cuando la realidad es que la mayoría de las personas que no eran blancas o muy blanqueadas no podían vivir de estos grandes lujos. Las ropas, las joyas, los paños, las alfombras, todo esto es una ficción aristócrata. Estos cuadros fueron realmente creados por las élites criollas para hacer propaganda internacional de cómo era la vida perfecta siendo la raza que fueras y crear una imagen de América muy ficticia. A finales del siglo XVIII, estas pinturas se vuelven a transformar de esa atmósfera ficticia, de abundancia, y se convierten en una representación de la vida social, representando la miseria, la pobreza, la violencia, la cualificación económica. Aquí las reformas borbónicas intentaban desalentar a las personas a tener relaciones con indios y negros, así monsterizando y avivando la idea de racismo.
Estas imágenes de castas son netamente ficticias. En realidad, en la época las castas no eran reales, no eran ni parecido a la realidad, y no las podemos usar como material de archivo legítimo. Toca tener mucho cuidado con esta información. Para seguir hablando de los fenómenos de esta época, en este cuadro, por ejemplo, se puede ver representado y documenta el desarrollo del mestizaje en América. Este relata la historia de los tres mulatos de Esmeraldas, donde hace una dualidad entre la indumentaria y los accesorios faciales que tienen estos personajes. Representan las cimarronadas o los cimarrones, que son tentativas libertarias de comunidades afro que se han liberado de la esclavitud. Son escapistas que crean sus propias repúblicas en la selva. La Real Audiencia de Quito mantenía un problema con esta comunidad, puesto a que dificultaban el transporte de la mercancía de Quito a Perú. Estos fueron combatidos por mucho tiempo, hasta que deciden negociar con ellos y llegan a un consenso. Se crea este retrato donde exotizan a los personajes con joyas quimbayas, aludiendo a su salvajismo, que no corresponde realmente a su cultura. Pero en dualidad están sus vestimentas españolas, los sombreros de Hidalgo, así dando cuenta a la conquista. En esta negociación consolidan en que se transformen al cristianismo y construyan una iglesia. A cambio les permiten conservar los privilegios jurídicos y administrativos y permiten que se casen con mujeres españolas, lo que genera su fortalecimiento político. A raíz de todo esto, anteriormente expuesto, surge el nacimiento de una nueva sociedad, en que cuando las personas empiezan a blanquearse, pueden aspirar a ser parte de la administración pública de las ciudades y los virreinatos, creando un miedo en la administración colonial. Y este miedo es que estas comunidades blanqueadas, al llegar al poder, cambien las creencias a creencias americanas. Esto afectando la administración pública y cambiando la estructura y discurso que el poder político es el poder divino. Por este miedo, aplican la limpieza de sangre, una práctica francesa, y así creando el documento de limpieza de sangre para postularse a cargos políticos. Solo con este documento se podía postularse. Si no lo tenías, no podías ser parte. Este documento consiste en la demostración de un árbol genealógico en el que desde 3 generaciones atrás solo tienes antepasados blancos. Por la tecnología de la época, la investigación y todos los documentos que se requerían para certificarlo, podemos entender que era caro y muy complicado de adquirir, casi imposible para la época. Este fenómeno generó en los mestizos una sed de lucha, así detonando los inicios de la independencia. Este es para no verse limitados a los cargos públicos por esta limpieza.